Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy especialmente con el libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 12, versículos 13 y luego los versículos 16 al 19. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus juicios no son injustos, porque tu fuerza es el principio de tu justicia, y tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder, y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero, como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con severidad y nos gobiernas con gran inteligencia, porque no solo quererlo, puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñas a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. La sabiduría, queridos amigos. Es decir, es la misericordia que aquí lleva adelante el corazón de Dios. Lleva la gran misericordia. A pesar, dice, que tiene una fuerza, una severidad, podamos decir, queridos hermanos, sin embargo, esa severidad que tiene Dios lo hace con serenidad, con fuerza, con amor, con misericordia. Es como esa mamá lleva, de vez en cuando corregí mi mío, me imillo, el chicote y mila y me vuelve a llevar, te la ya hoy mismo. Quien bien te quiere te hará llorar, y la frase española lleva. Y así también, queridos amigos, los grandes santos de la Iglesia siempre insistieron sobre el aspecto de la misericordia. San Agustín: Dios es justo cuando castiga y misericordioso cuando perdona. Es decir, queridos amigos, aquí entra la justicia y la misericordia. Nos pone en la justicia, pero esa justicia siempre la obra dentro de una misericordia, del amor del Señor. También Santa Faustina, que siempre la divina misericordia ya he oído. Santa Faustina Kowalska: cuanto mayor es el pecador, tanto mayor es el derecho que tiene a mi misericordia. Imagínense, tanto mayor es el derecho que tiene a mi misericordia, cuanto mayor es el pecador. Así que tenemos que todo esto que estamos en la corrupción, todo esto que estamos en el mondad de primera, entonces porque de oportunidad, ahí está la misericordia. Santa Faustina: cuanto mayor es el pecador, tanto mayor es el derecho que tiene a mi misericordia. Y San Juan Crisóstomo: nada asemeja tanto al hombre a Dios como la misericordia. Es decir, si somos misericordiosos, nosotros estamos asemejando verdaderamente a Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.